revelado. El increíble y transformador secreto del animal más pesado que voló sobre la tierra. Mateo lo había encontrado. Allí estaba, en el polvo del desván de su abuelo, un viejo diario que guardaba la historia olvidada de un gigantesco pterodáctilo. Aquel aspecto colosal, escondido entre páginas amarillentas, se había convertido en su luz en medio de las dudas que lo rodeaban. Pero, ¿qué podía hacer un joven de un pueblo pesquero, atrapado entre el deber y el deseo de ascender hacia el cielo? La brisa del mar le susurraba que debía volar, pero las olas que lamían la costa parecían burlarse de él, recordándole su lugar. El eco de la voz de su madre, doña Carmen, resonaba en su mente. Mateo debería estar pescando, no persiguiendo sueños que no lo llevarán a ningún lado. Cada palabra era un balde de agua fría sobre sus anhelos. La presión de la vida en su pueblo, donde los hombres y mujeres del mar eran los héroes, se instalaba con fuerza en su pecho. ¿Acaso no sería un deshonor abandonar el legado de su familia para perseguir un sueño que solo él veía como realidad? Su jornada comenzó con don Antonio, su profesor de biología. Aquel hombre visionario, con ojos que chisporroteaban entusiasmo, se convirtió en el pilar de su búsqueda. Sin embargo, cada paso que daban en su proyecto se sentía lleno de piedras. Mateo, sumido en libros y estudios, sentía crecer la angustia dentro de él. La comunidad, que antes valoraba sus ideas, ahora lo miraba de reojo. La desconfianza y la burla eran como redes invisibles que trataban de capturarlo, de obligarlo a volver a lo conocido, al mar. Pero cada vez que miraba el cielo, las nubes parecían llamarlo. Su mente viajaba entre el océano y el horizonte, dudando si debía seguir navegando o lanzarse a volar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presentación se acercaba y la ansiedad se intensificaba. En su mente, cada palabra que preparaba era como una ola gigante que amenazaba con aplastarlo. Las miradas de sus paisanos, siempre llenas de escepticismo, trazaban un mural de duda a su alrededor. En el fondo, un miedo persistente lo acosaba, ¿y si no podían entender? ¿Y si su descubrimiento, lejos de ser celebrado, se convertía en un motivo de risa? El día de su exposición, la sala estaba cargada de energía, pero también de incredulidad. Cuando habló de su hallazgo, la atmósfera se tornó densa. Se sintió como si estuviera en el centro de un huracán, con su voz temblando como una hoja al viento. El murmullo que siguió fue abrumador, un silencio que ahogó sus esperanzas. Las miradas de su familia lo perforaban, y la presión de regresar al mar se cernía sobre él como una sombra oscura. Mateo sintió que su lucha no era solo contra los demás, sino contra la imagen de lo que se esperaba de él. Cada pensamiento se tornaba un eco de la incertidumbre, y su corazón se debatía entre lo que lo ataba a la tierra y lo que anhelaba alcanzar en las alturas. La pregunta crucial surgió en su mente, clara y contundente: ¿podría atreverse a romper con los límites de su destino? La respuesta estaba en el aire, pero el tiempo se deslizaba como la marea. ¿Y si al final nunca lograba volar? El primer rayo de sol iluminó la habitación de Mateo, despertándolo de un torbellino de sueños convulsos. El eco de su exposición aún resonaba en su mente, como si las palabras emitidas en la sala se hubieran vuelto polvo, esparciéndose por su ser. Sintió que aquella noche había sido un punto de inflexión, una línea de demarcación entre lo que había sido y lo que podría ser. Lento y titubeante, se levantó de la cama. El diario del abuelo reposaba en su escritorio, y Mateo lo miró como si fuera un amuleto. Había algo en aquellas páginas que lo llamaba, una conexión personal que necesitaba explorar más a fondo.
Decidido, se sentó con una taza de café y comenzó a leer de nuevo, sumergiéndose en las historias del pterodáctilo, no solo como un aspecto fascinante de la historia natural, sino como una metáfora de su propia vida. Las palabras del diario parecían cobrar vida. Mateo se dio cuenta de que el pterodáctilo no solo había sido un volador, sino un sobreviviente en un mundo lleno de adversidades. Su grandeza no radicaba solo en su tamaño, sino en su capacidad para adaptarse y volar por encima de los obstáculos. La analogía lo golpeó con fuerza, ella simbolizaba su propia lucha. Tenía que aprender a elevarse, a desafiar las expectativas, tal como lo había hecho aquel animal extinto. A partir de ese momento, Mateo decidió que se sumergiría en su investigación con renovado fervor. No podía permitirse rendirse ahora. A medida que el día avanzaba, se encontró buscando más información, reuniendo artículos científicos y documentos sobre la era de los pterosaurios. Cada vez que descubría un nuevo dato, su corazón latía con más fuerza. La pasión que había sentido antes de la exposición se avivaba, como un fuego inextinguible. Sin embargo, la sensación de rechazo seguía gravitando a su alrededor. Las dudas de su madre le pesaban en el alma, y las miradas de sus vecinos lo perseguían, como sombras que no se desvanecían. Pero a medida que se sumergía en su proyecto, esa presión empezaba a transformarse en un impulso, un deseo ardiente de demostrar que su visión sobre el pterodáctilo era válida. Día tras día, Mateo abrazaba sus hallazgos y, en ocasiones, se encontraba frente al espejo, hablando con su reflejo. No estoy solo, repetía, buscando en cada palabra la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Quería volar, no limitarse a flotar a merced de los vientos ajenos. Volvieron las miradas escépticas, pero también algunos murmullos curiosos comenzaron a surgir entre sus compañeros. Una conversación en la escuela hizo eco en su mente, tal vez no esté tan loco. Puede que haya algo real en ello. La posibilidad de cambiar la percepción de su entorno lo llenaba de una energía inesperada. Al fin, un pequeño destello de reconocimiento. El nuevo desafío no solo residía en demostrar la existencia de su hallazgo, sino también en enfrentarse a su propio miedo, a la incertidumbre de ser quien siempre había querido ser. El dilema se intensificó, debería enfrentarse a su madre y explicar sus intenciones, o permanecer en la sombra, continuando el legado familiar a costa de sus sueños. En aquel momento de introspección, mientras el mar rugía en el fondo, se preguntó, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por ser él mismo? El peligro de quedarse estancado era mayor que el de volar inconscientemente hacia lo desconocido. La decisión lo consumía, y sabía que debía actuar. Con un mapa de datos a su disposición y un plan en mente, Mateo se fortalecería y se prepararía para su próximo paso. Había llegado el momento de confrontar sus demonios y quizás, por fin, poder volar. Pero para eso, necesitaba dar un primer paso decisivo que cambiaría todo. Mientras contemplaba el horizonte, las nubes formaban figuras que le susurraban promesas de aventura. Mateo estaba listo, pero la pregunta que lo acechaba era clara, ¿sería su voz escuchada, o sería solo un eco de sus propias dudas? Mateo despertó aquella mañana con el corazón acelerado. Había decidido que era el momento de dar el primer paso hacia un futuro que él mismo deseaba construir. En su mente, resonaba la imagen del pterodáctilo, símbolo de libertad y adaptación. Sabía que debía ser audaz para confrontar sus propios temores y demostrar que sus ideas tenían valor. Mientras se preparaba para asistir a la escuela, una mezcla de nervios y emoción lo envolvía. Su mente gira en torno a una única pregunta: ¿cómo podría presentar su descubrimiento sobre el pterodáctilo de una manera que obligara a todos a escuchar? Durante el desayuno, sopesó la idea de hablarle a su madre, pero las dudas iniciales lo llevaron a un silencio reflexivo. La incredulidad de ella aún pesaba en su alma, y temía que su respuesta lo desalentara. En la escuela, Mateo se sintió como un ave enjaulada. Su entusiasmo por el descubrimiento chocaba con la apatía de muchos de sus compañeros. Sin embargo, en su interior, se aferraba a la visión de lo que podría lograr al compartir su hallazgo.
En la clase de ciencias, el profesor organizó una discusión sobre los pterosaurios, y Mateo sintió que era su momento. Alzó la mano con determinación y, cuando le dieron la palabra, las palabras fluyeron de su boca como un torrente. Los pterosaurios no solo fueron grandes voladores, sino también piezas clave en su ecosistema. Su adaptación a través del tiempo y su habilidad para sobrevivir a cambios drásticos es un ejemplo que todos deberíamos considerar en nuestras vidas, declaró. Los murmullos en la clase aumentaron, y algunos rostros mostraron curiosidad. La chispa de su pasión parecía estar encendiendo algo en otros. Pero cuando finalizó su intervención, el profesor expresó dudas, sugiriendo que el enfoque de Mateo era poco convencional. Mateo sintió una punzada de decepción, pero esta vez no se dejó abrumar. Observó a sus compañeros, y entre ellos, percibió a algunos asomando un interés real. Fue en ese instante que decidió no detenerse. Al finalizar la clase, se acercó a sus compañeros que parecían intrigados y comenzó a hablarles sobre su investigación, su enfoque innovador, las diferentes teorías que exploraba sobre cómo esos animales habían alcanzado el cielo. Se dio cuenta que, a medida que exponía su punto de vista, su ansiedad comenzaba a disiparse ante la emoción de compartir su hallazgo. Las risas y la inclinación de sus compañeros le indicaron que, al menos, no estaba hablando al vacío. Sin embargo, a medida que se alejaba de la escuela, sintió el peso de la disconformidad. La conversación con su madre aún estaba pendiente, la idea de abrir su corazón a ella le generaba un nudo en el estómago. Al llegar a casa, encontró a su madre en la cocina. Con cada paso hacia ella, su resolución buscaba formas de desvanecerse. Finalmente, la confrontación se sintió inevitable. «Mamá, necesito hablarte sobre mi proyecto», empezó, sus palabras atrapadas entre la expectativa y el miedo. La mirada de su madre, cargada de amor pero también de preocupación, lo paralizó. La incertidumbre se posó sobre él como una nube oscura, y se preguntó si este era el momento adecuado. Sus pensamientos comenzaron a girar frenéticamente en torno a las palabras que debía elegir. ¿Sería capaz de compartir la verdad detrás de su pasión, o fracasaría y sería solo un eco de sus propios miedos? El silencio que se extendió entre ellos en ese momento era abrumador. La conversación que había estado evitando ahora parecía aplastante. La tensión en el aire era palpable, un hilo frágil entre su deseo de ser escuchado y el temor de decepcionarla. ¿Cuál era el verdadero costo de su pasión? Se sintió en la cuerda floja, lista para romperse. Con el corazón palpitando, Mateo sabía que debía decidir, y entonces, en un instante de claridad, pensó, si no era capaz de enfrentar este momento, jamás podría alcanzar la altura que deseaba. Con un respiro profundo, Mateo se preparó para hablar. La aventura de su vida estaba a punto de comenzar, y la pregunta que lo asaltaba ahora era, ¿su madre lo apoyaría o se convertiría en el mayor obstáculo en su camino hacia la libertad? Los latidos de Mateo resonaban en su pecho mientras tomaba aire para hablar. La mirada inquisitiva de su madre lo envolvía, exigiéndole respeto por la gravedad del momento. «Mamá, he descubierto algo asombroso sobre los pterodáctilos que creo puede cambiar la manera en que pensamos sobre ellos», prosiguió, decididamente, cada palabra un ladrillo en el muro que estaba levantando entre su miedo y la expresión de su verdad. Ella lo miró atentamente, su rostro era un mapa de emociones contradictorias, y eso solo aumentaba la ansiedad en su interior. Mateo se sintió como un explorador en un territorio desconocido, dispuesto a desenterrar riquezas ocultas entre las dudas. No solo fueron voladores extraordinarios, sino que su existencia ha sido mucho más compleja. Su capacidad adaptativa es una lección vital para nosotros, empezó a exponer, notablemente más confiado de lo que hubiera imaginado. A medida que hablaba, la retórica se convertía en un puente que lo unía a las expectativas de su madre y, al mismo tiempo, se levantaba como un muro contra sus miedos. Se dio cuenta de que no estaba simplemente hablando del pasado de estos seres, estaba proyectando su propio futuro. Había en sus palabras una búsqueda de validación que le presionaba el pecho.
La madre de Mateo dejó de preparar la cena y se sentó, atenta. La mirada de interés en su rostro lo motivaba a seguir. Explicó cómo cada adaptación del pterodáctilo era un testimonio de su naturaleza resiliente. Si ellos pudieron volar a través de cambios climáticos extremos, ¿qué me impide a mí volar hacia mis sueños, incluso cuando parece imposible? Reflexionó, sintiendo que esa declaración resonaba profundamente dentro de él. A medida que la luz de su propia comprensión se encendía, los ojos de su madre comenzaron a mostrar menos escepticismo y más curiosidad. Pero un comentario crítico aún flotaba en el aire. Mateo, interrumpió ella, su voz suave pero firme, esto suena fascinante, pero, ¿cómo crees que esto te ayudará en la vida real? La pregunta lo golpeó como una ola. Era la misma duda que había asaltado su mente el día anterior. ¿Cómo podría un estudiante con un sueño tan abstracto hallar un lugar en un mundo que frecuentemente parecía ignorar las voces nuevas? Tenía dos opciones, sucumbir a la inseguridad o utilizar esa incertidumbre como motor de su impulso. Mateo sintió que el fuego en su interior se avivaba. Mamá, esto no es solo sobre los pterodáctilos. Se trata de creer en lo que soy capaz de descubrir y de comunicar. Si no empiezo a dar valor a mis ideas, nunca volaré, aseguró, observando cómo cada palabra se sentía como un paso firme en la dirección que había anhelado. Ella lo miró fijamente, como si cada palabra de él perforara la coraza que había constituido en torno a su preocupación. Mateo sabía que era crucial no solo que ella entendiera su pasión, sino también que comenzara a vislumbrar los beneficios de apoyarlo. Esa conexión logró abrir una brecha, ¿sabes? Siempre he querido entender mejor lo que hay detrás de la ciencia y el aprendizaje. Tal vez podríamos trabajar juntos en esto, sugirió, incentivando la conversación entre ellos. La idea de transformar la conversación en un proyecto compartido le generó calor y seguridad. Pero, justo cuando pensaba que el camino comenzaba a despejarse, el sonido del timbre interrumpió el ambiente cargado de emociones. Era su amigo Lucas, muy conocido por ser escéptico y, a menudo, crítico. Mateo sabía que su entrada podría cambiar la dinámica de ese momento. ¿Sería un apoyo o una nueva fuente de presión que lo llevaría a reconsiderar su decisión? Mateo no podía ignorar el reto que se presentaba ante él. La pregunta seguía resonando, ¿podría encontrar el equilibrio entre el apoyo familiar y la opinión externa que siempre había temido? Mientras abría la puerta, una marea de nervios lo invadió, sintiéndose como si estuviera a punto de enfrentar a un dinosaurio en su propio hábitat. La posibilidad de que sus esfuerzos fueran desafiados. Pudiera abrir una nueva fase en su proceso de crecimiento personal. ¿Estaba listo para lo que vendría, o su esfuerzo por hacerse oír se desvanecerá en la incertidumbre? Mateo se armó de valor y abrió la puerta, encontrándose con la mirada escéptica de Lucas. Su amigo, siempre tan pragmático, parecía escanearlo, como si de su propia valía dependiera la respuesta que Mateo estaba a punto de dar. La tensión era palpable, como la electricidad estática antes de una tormenta. ¿Qué tal, Mateo? ¿Sigues con tus locuras sobre los pterodáctilos?, preguntó Lucas, su tono mezclando burla y genuina curiosidad. Mateo sintió que la confrontación empezaba de inmediato. Fue como si la puerta que había abierto no solo revelara a Lucas sino también varias capas de sus propios miedos. En realidad, creo que he encontrado algo importante. Estoy tratando de ver más allá de lo que todos creen sobre ellos, replicó Mateo, sintiendo cómo las palabras se transformaban en un set de armaduras que intentaba reforzar su seguridad. Lucas levantó una ceja, claramente listo para desafiarlo. ¿Y qué te hace pensar que puedes cambiar la forma de pensar de la gente? La ciencia no es solo una cuestión de convicción. El comentario lo atravesó como un rayo. Era un argumento válido, pero que cubría una profundidad de juicio que Mateo ya comenzaba a conocer dentro de sí mismo. ¿Y si la ciencia no es únicamente eso? Puede ser creativa, interpretativa, se trata de explorar nuevas posibilidades, de cuestionar lo establecido, dijo con un tono más firme de lo que sentía internamente.
Cada palabra que salía de su boca representaba un trozo de la confianza que estaba cimentando en su interior. Lucas lo miró escéptico, pero había algo en su expresión que comenzaba a ceder. Vamos a ver, propuso Lucas, rodando los ojos. Cuéntame qué es tan asombroso. Tal vez esté dispuesto a escuchar. Mateo sintió un atisbo de esperanza. Podía convertir esta crítica en una oportunidad de demostrar lo que realmente significaba para él. Se trasladó de la inseguridad a la preparación emocional, sintiendo que su mente se llenaba de datos y métodos que había estado estudiando. Habló sobre la capacidad de los pterodáctilos para adaptarse a sus entornos y cómo eso podía aplicarse a la vida humana cotidiana. Cada palabra era una llama que avivaba su espíritu. Lucas lo escuchaba en silencio, su postura se relajó un poco, pero todavía había una chispa de desafío en sus ojos, como si matizara cada frase con un filtro crítico. Mateo, percibiendo esto, se sintió impulsado a añadir un giro que esperara impactarlo. Al final, el verdadero vuelo de un pterodáctilo no se trató solo de su capacidad de volar, sino de su resiliencia frente al cambio. Y eso nos da un mensaje claro sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas, concluyó. Por un instante, el silencio se hizo pesado, como si ambos estuvieran ponderando no solo sobre el pasado de los pterodáctilos, sino sobre el futuro de cada uno. Lucas respiró hondo, pero en vez de la usual risa o burla, su voz se tornó seria. Puede que tengas razón en eso. Pero, ¿cómo planeas aplicar ese pensamiento a algo tangible en tu vida? No basta con hablar, necesitas un plan. Mateo sintió el peso de esta pregunta, una semblanza de la misma cuestionaba a su madre. Tenía algo que mostrar, un camino que deseaba forjar, pero ahora se enfrentaba a la necesidad de convertir su conocimiento en acción. Voy a presentar esto en el próximo proyecto de ciencias, y usaré esa conexión entre el pterodáctilo y la resiliencia humana, dijo, sintiendo que cada palabra ofrendaba una oportunidad. Lucas asintió lentamente y pareció considerar aceptar la idea. La tensión entre desafío y un potencial nuevo apoyo flotaba en el ambiente. Sin embargo, en el fondo, Mateo sabía que aún debía enfrentarse a su propia duda interna. Su verdadero desafío no terminaría con la presentación, sería mantenerse fiel a su voz y no perderla entre las críticas. La conversación abrió puertas de posibilidades que era tiempo de explorar. Pero la pregunta que todo lo englobaba seguía resonando, ¿cómo podría defender sus ideas en un mundo donde la lógica dominaba? Este nuevo impulso lo llevó a tomar la decisión de profundizar más en su investigación, incluso si eso significaba enfrentar a escépticos como Lucas, quienes podían desestabilizar su recién descubierta fortaleza. Todo iniciaba como una prueba. Al mirar a Lucas, decidió que no se rendiría fácilmente. Sin embargo, cuando un nuevo pensamiento se coló entre sus planes, una idea que podría desactivar sus recientes logros, una gota de sudor recorrió su frente. ¿Sería capaz de defenderse con firmeza en la próxima confrontación, o se desvanecería bajo la presión? Era un momento crítico, donde su futuro se vertía en la balanza del desafío y su deseo de ser escuchado. ¿Podría encontrar la voz que lo llevaría a conquistar sus temores más profundos? Mateo despertó la mañana siguiente con un nudo en el estómago. La imagen de su presentación giraba frenéticamente en su mente, como una mariposa atrapada en una red. Su encuentro con Lucas había encendido un fuego dentro de él, pero también había planteado una serie de preguntas que lo mantenían inquieto. Se dio cuenta de que para avanzar, debía ser más que un simple presentador, necesitaba transformar su pasión en un proyecto tangible que resonara con los demás. Anotó en una libreta las ideas que había esbozado la noche anterior. Se sentó a su escritorio y respiró hondo antes de comenzar a elaborar un esquema para su trabajo. Necesitaba una estructura sólida, a través de cada sección, debía demostrar la interconexión entre los pterodáctilos y la resiliencia humana. Así, no solo presentaría información, sino que invitaría a sus compañeros a reflexionar sobre sus propias vidas. Decidió comenzar por investigar más a fondo los mecanismos de adaptación de los pterodáctilos.
Durante las siguientes horas, se sumergió en libros, artículos y documentales, ansioso por absorber cada fragmento de conocimiento. A medida que las horas avanzaban, se hizo evidente que la tarea requería más que solo hechos y cifras. Necesitaba contar historias. El concepto de resiliencia se convirtió en su hilo conductor, y Mateo se propuso encontrar ejemplos que conectaran la naturaleza con la experiencia humana. Se dio cuenta de que a veces, los seres humanos, al igual que los pterodáctilos, adaptan sus vuelos en respuesta a cambios drásticos. Esto le recordó sus propias luchas cuando había sido objeto de burlas en la escuela por sus intereses poco convencionales. Esa misma vulnerabilidad era su fortaleza ahora, y ese entendimiento le dio ánimo. Esa tarde, Mateo se encontró con sus libros esparcidos sobre la mesa. Algunas páginas tenían anotaciones, otras estaban marcadas con notas adhesivas de colores brillantes. Esto es más que un proyecto escolar, pensó. Cada dato que recopilaba se sentía como una pieza de un rompecabezas más grande, uno que llevaba tiempo armando sin saberlo. Mateo decidió hacer bien las cosas, así que programó una reunión con su profesor para obtener retroalimentación. Antes de salir, se miró en el espejo y realizó una promesa silenciosa: iba a enfrentar cada crítica, cada mirada escéptica, con firmeza. Había sentido la chispa de la autoconfianza, y eso era solo el principio. Llegó a la escuela y se dirigió a la sala de profesores. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo, y cada pulso de su corazón parecía advertirle de que estaba a punto de dar un paso importante. Se sentó frente a su profesor, un hombre de semblante serio que nunca había mostrado mucho entusiasmo por los proyectos de ciencias. Mateo presentó su idea con un aplomo que él mismo no sabía que poseía. El profesor escuchó con atención, haciendo anotaciones mientras Mateo hablaba sobre la resiliencia y la conexión entre su investigación y su vida personal. Cada vez que el profesor fruncía el ceño, un chispazo de inseguridad atravesaba a Mateo, pero decidió seguir adelante. Había un fuego en su interior que le decía que debía demostrar hasta dónde podía llegar. Después de culminar, el silencio ocupó la habitación. Finalmente, el profesor dijo: es un excelente punto de partida. Pero necesitarás más evidencia para respaldar tus afirmaciones. Las palabras recalcaron la realidad de su desafío, alimentando la mezcla de determinación y ansiedad que había comenzado a experimentar. Con un gesto de acuerdo, Mateo comprendió que debía trabajar más, que ahora tenía la responsabilidad de llevar el peso de sus ideas al siguiente nivel. Se despidió, agradecido por la crítica constructiva, pero con la presión de saber que su verdadero juicio aún estaba por venir: la presentación frente a sus compañeros. Mientras caminaba de regreso a casa, una pregunta resonó en su mente: ¿qué sucederá cuando cada una de estas ideas se enfrente a la realidad del aula? ¿Podré sostener mis convicciones frente a la crítica abierta? La incertidumbre era como un oscuro telón que acechaba su camino, dejándolo ansioso. Al llegar, se sentó de nuevo a trabajar. Era el momento de afilar sus argumentos y fortalecer cada referencia. Era tiempo de convertirse en el defensor de sus propias verdades. Pero lo que no sabía era que pronto daría un paso inesperado que alteraría fundamentalmente su enfoque, un encuentro que lo llevaría a un cruce decisivo en su búsqueda de autenticidad. Avanzar hacia su propio vuelo personal estaba más cerca de lo que imaginaba, pero ¿sería capaz de afrontarlo? Su habitación se convirtió en un arsenal de ideas. Mateo dedicó cada momento libre a perfeccionar su proyecto. Las líneas entre la investigación académica y sus experiencias personales se diluían, formando una narrativa cohesiva que prometía enganchar a su audiencia. Sintió como si cada hoja que pasaba, cada anotación que hacía en su libreta, lo acercaba más a una versión de sí mismo que había mantenido oculta. Esa noche, Mateo se encontró particularmente inspirado. Con su computadora abierta frente a él, comenzó a escribir. Palabra por palabra, las frases comenzaron a fluir. Se dio cuenta de que ya no solo hablaba de pterodáctilos, sino de su propia metamorfosis. A través de su pluma, desnudó sus temores y sus aspiraciones,
convirtiendo su vulnerabilidad en una fortaleza. Nunca había tenido una razón tan clara para crear, no simplemente para aprobar una materia, sino para compartir una parte de su alma. Integró infografías que representaban la longitud de las alas de un pterodáctilo en comparación con su propia trayectoria emocional. Se topó con historias de resiliencia que se reflejaban en sus propias experiencias. Y cada pequeña victoria en la vida, cada pequeña adaptación se convirtió en una referencia que daba sentido a su discurso. A medida que la fecha de la presentación se acercaba, la inquietud volvió a asustarlo. Engañar a su mente se convirtió en un acto de equilibrio. Debía mantenerse enérgico, pero cada crítica imaginada rasguñaba un poco más su confianza. Una tarde, se detuvo en un banco del parque, contemplando lo que había logrado hasta ese momento. La incertidumbre que le cruzaba la mente fue reemplazada por 1000 imágenes de lo que podría ser, si finalmente se atrevía a volar. Fue ese instante cuando notó a un grupo de chicos jugando y riendo. Sus risas resonaban, pero en su interior, Mateo no pudo evitar recordar sus recuerdos de infancia, un tiempo en que las burlas lo hirieron más que cualquier golpe físico. En ese momento, decidió que no quería ser la sombra de su antiguo yo, quería usar esa misma vulnerabilidad como motor para su evolución. Algo en su interior hizo clic. Al llegar a casa, no podía soportar la idea de volver a guardar su proyecto en la sombra de su inseguridad. El coraje titilaba en su pecho. Ese coraje le dictó que debía buscar más apoyo, más referentes. Recordó a Lucas, quien parecía ser la antítesis de su propia lucha, una persona enérgica, motivadora. Mateo decidió que no podía perder la oportunidad de hablar con él. Con el corazón acelerado, decidió enviarle un mensaje. No había tiempo que perder. Mientras aguardaba la respuesta, empezó a cuestionarse si, al inicio de este viaje, había un propósito oculto detrás de su elección de tema. ¿Era simplemente el deseo de impresionar a sus compañeros, o había algo más profundo en juego? Esa pregunta lo llenó de una mezcla de esperanza y ansiedad. Poco tiempo después, Lucas respondió afirmativamente. Le dijo que estaría encantado de ayudarle a revisar su proyecto. Mateo sintió que una nueva chispa de confianza brillaba en su interior. Los días siguientes fueron un torbellino de ideas y entusiasmo. Cada conversación con Lucas lo inspiraba. Pero al mismo tiempo, la presión se acumulaba. Sabía que debía presentar algo más que un simple informe, su éxito personal ahora dependía de su capacidad para transformar su sufrimiento en una voz poderosa. La noche antes de la presentación, mientras repasaba su discurso frente al espejo, se dio cuenta de que no solo se presentaba a sus compañeros. Se estaba presentando ante una versión de sí mismo que había anhelado conocer. Este era su momento y lo aceptó con valentía. Pero, al final de la noche, un último mensaje llegó a su teléfono, era una invitación para discutir su proyecto, pero con un giro inesperado que podría cambiarlo todo. Mateo se quedó mirando la pantalla, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su corazón latía con fuerza, y la pregunta quedó flotando en el aire, ¿qué implicaciones tendría esa invitación en su ya complejo viaje hacia la autoconfianza? El día de la presentación llegó con un aire de tensión palpable. Mateo, aún vestido con su mejor camisa, sentía que el nudo en su estómago se había convertido en un compañero inseparable. Había estudiado cada diapositiva, ensayado el ritmo de cada palabra, pero la amenaza de la crítica seguía acechándolo. La invitación que había recibido la noche anterior resonaba en su mente, como un eco interminable. ¿Qué significaba realmente? Las posibilidades lo intranquilizaban, pero también lo empujaban hacia adelante. El aula se llenó de murmullos mientras sus compañeros se acomodaban. Mateo podía ver las caras de quienes habían sido sus tormentos, pero también las de quienes lo habían apoyado, como Lucas, que se sentaba al fondo con una sonrisa solidaria. Fue en ese momento que se dio cuenta de que incluso en su miedo, había un pequeño refugio, un lugar en el que podía ser auténtico. Esa epifanía lo impulsó a adoptar una postura más fuerte, una postura que resonara con su propia verdad.
Con el micrófono en la mano, sintió como la adrenalina le subía por el brazo. Comenzó a hablar y las palabras fluyeron como un torrente. No era solo una exposición sobre pterodáctilos, estaba desnudando su ser. Habló sobre su propia lucha, su transformación. Su voz resonó en el aula, convirtiéndose en un viaje compartido entre el pasado y el presente, entre las alas de un pterodáctilo y sus propias aspiraciones de volar. Mientras presentaba, notó que sus compañeros comenzaron a mirar más allá del tema. Capturó su atención, y en ese instante comprendió que su vulnerabilidad no lo debilitaba, sino que lo hacía genuino. Una vez que finalizó, un aplauso irrumpió en la sala, pero lo que realmente lo abrumó fue la sensación de haber sido escuchado. Se sintió como si hubiera lanzado un grito a la vida, y por primera vez, lo escuchaba de vuelta. Los aplausos se disiparon y pronto comenzaron las preguntas. El primer comentario llegó de uno de los más críticos, un rostro familiar de antaño. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, Mateo lo enfrentó con una calma que solo había encontrado en su proceso de introspección. Las preguntas se convirtieron en un debate, un intercambio de ideas que elevó el nivel de su presentación. Era evidente que había transformado su historia en una narrativa que resonaba no solo con su experiencia, sino con la de otros. Al finalizar, sintió que ya no solo presentaba un proyecto académico, sino que había abierto un camino para que otros también se expresaran. El giro inesperado llegó en la forma de una invitación a un grupo de discusión sobre su tema. Era una oferta de una universidad cercana, que había escuchado su exposición y quería profundizar en las implicaciones educativas de su trabajo. Fue como si se le abriera una puerta a una nueva oportunidad, un paso más allá del aula. Mientras caminaba de regreso a casa, la brisa fresca acariciaba su rostro, y la incertidumbre que lo había perseguido provenientes de la invitación ahora se mezclaba con emoción. ¿Qué dirección tomaría ahora que había encontrado su voz? Se dio cuenta de que su metamorfosis no era el final, sino un nuevo comienzo. Mateo se sentó a reflexionar, su mente en ebullición. Mientras cuál sería su siguiente paso, se encontró con la misma pregunta que le había acosado antes, ¿realmente estaba preparado para afrontar algo más grande, algo más significativo? La perspectiva de una nueva dirección iluminaba su camino, pero también traía consigo una carga de responsabilidad. Para cuando llegó a casa, una decisión se gestaba en su interior. Se dio cuenta de que, más allá del miedo, había una responsabilidad que lo invitaba a seguir adelante. Al final del día, no se trataba solo de su viaje personal, sino de una misión más amplia, una que podría ayudar a otros a enfrentar sus propios pterodáctilos. Pero antes de poder acomodar sus pensamientos, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Esta vez era de Lucas, que decía, Mateo, podemos hablar sobre lo que viene. Después. Y así, el hilo de su historia comenzaba a tejerse hacia desafíos desconocidos. Mateo se despertó temprano al día siguiente, la luz matutina inundando su habitación. El eco de su presentación seguía resonando en su mente, ahora cargado de una nueva sensación, la determinación. Mientras se preparaba, su mente giraba en torno a la invitación del grupo de discusión. ¿Qué había detrás de ese ofrecimiento? El café humeante en su taza no solo despertaba sus sentidos, sino que también lo extraía de la inercia que había sentido durante tanto tiempo. Por primera vez, Mateo se sintió impulsado a explorar el significado de su propio crecimiento. Había dejado atrás el miedo, comenzando a abrazar la idea de que su voz podía resonar aún más lejos de lo que había imaginado. Su encuentro con Lucas era inminente, y con ello, un nuevo capítulo en su vida profesional. Al llegar al café acordado, su amigo ya lo estaba esperando, un bocadillo a un lado y una libreta abierta frente a él. Mateo, me alegra que hayas decidido venir, dijo Lucas, su rostro iluminado por una mezcla de curiosidad y entusiasmo. Me siento, diferente, de alguna manera. Como si hubiera descubierto algo más en mí, confesó Mateo mientras se sentaba. Las palabras fluían más naturalmente que antes. La invitación me dejó pensando. Tal vez lo que necesito es profundizar más en esto.
Lucas asintió, su mirada apoyada en Mateo. Entonces, ¿estás listo para compartir tus descubrimientos? Podríamos trabajar juntos en ello, explorar cómo hacerlo más grande. La idea resonó en Mateo. Compartir su transformación, su lucha, podría transmitirse como un mensaje poderoso. Pero a medida que la conversación profundizaba, las dudas comenzaron a acechar nuevamente. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué tal si me expongo y fracaso? Se preguntó internamente. Esa voz temerosa, que alguna vez lo había sofocado, ahora buscaba limitarlo nuevamente. Mateo, piensas en los demás, pero esta vez es tu turno. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser auténtico, lo interrumpió Lucas, rompiendo la malla de inseguridades que empezaban a tejerse. Mateo se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo presentar su historia, sino mostrar la vulnerabilidad que había abrazado. Era tiempo de enfrentar su miedo, no como un enemigo, sino como un compañero a su lado. Mientras discutían, un patrón emergió. Su historia no solo iba más allá de lo académico, tenía un potencial que podría tocar vidas, inspirar a otros. Eso significaba comprometerse, asumir riesgos, y tal vez, salir de la zona de confort una vez más. Pero, ¿qué pasaría si aquellos que volvían a criticarlo miraban su camino desde una perspectiva diferente? Mateo comenzó a notar que en su interior crecían no solo las preguntas, sino también las respuestas. Se sintió preparado para embarcarse en esta nueva aventura. Sí, quiero hacerlo, afirmó, su voz resonando según tomaba la decisión. En ese instante, la mezcla de nervios y emoción lo llenó de un propósito renovado. Lucas sonrió, comprendiendo la fuerza que emanaba de su amigo. Perfecto. Tengo un par de ideas que podrían ayudarte a estructurar todo esto. A medida que los dos comenzaban a bosquejar sus planes, Mateo ya no se paralizaba por la duda. En su mente, una nueva narrativa comenzaba a tejerse, llena de posibilidades. Mientras las horas avanzaban, la conversación tomó un giro inesperado. Mateo mencionó su experiencia de grupo dentro de la universidad y cómo podría conectarse con otros que luchaban como él. Pero antes de poder profundizar en la idea, Lucas lo interrumpió. Te voy a ser sincero, Mateo. Ayer, después de tu presentación, alguien me contactó. Dijo que cree que tienen un programa que podría ser ideal para ti, pero, hay un giro. Ese giro capturó de inmediato la atención de Mateo, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué tipo de programa? Cuéntame más. El futuro brillaba frente a él, pero una sombra de incertidumbre se cernía en el horizonte. ¿Qué desafíos lo esperarían ahora? ¿Estaba listo para lo que vendría? La conversación se tornó en una encrucijada donde cada decisión podría desatar oportunidades imprevistas o revelar peligros ocultos. Mateo respiró profundo, sintiendo la brisa del amanecer acariciar su rostro mientras se preparaba para la presentación de su vida. Había pasado semanas perfeccionando su proyecto sobre los pterodáctilos, pero hoy no solo se trataba de ellos, se trataba de él mismo. Había encontrado su voz, e iba a usarla para volar hacia nuevas alturas. La sala estaba llena. Sus compañeros de clase, algunos con miradas escépticas, otros con curiosidad, aguardaban su inicio. Cuando finalmente se levantó para presentar, se sintió un poco como un pterodáctilo, a punto de extender sus alas. Cada diapositiva de su presentación era un paso hacia adelante, un avance hacia la aceptación. Mateo comenzó a hablar sobre la adaptación de los pterodáctilos a su entorno y cómo eso se conectaba con la lucha humana por encontrarse y crecer en medio de las adversidades. Mientras hablaba, las palabras fluían con una seguridad renovada. A diferencia de antes, no solo expuso hechos científicos, sino que incluyó su historia personal, las dudas, los miedos y la forma en que cada uno de ellos había moldeado su viaje hacia la autoconfianza. Con cada anécdota, la atmósfera cambió. Los murmullos cesaron y las miradas de sus compañeros comenzaron a reflejar un interés genuino.
Si los pterodáctilos pudieron adaptarse y sobrevivir en un mundo cambiante, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo frente a nuestros propios desafíos? Cada uno de nosotros tiene la capacidad de volar, incluso cuando la incertidumbre acecha, concluyó, mirando al público con fuerza. El silencio fue tan palpable que podía sentirlo en sus huesos. Pero, de repente, un aplauso estalló en la sala. No solo eran aplausos, eran reconocimientos genuinos, una validación que había estado buscando. El calor de la aceptación no embargó. Legado familiar, sueños propios y la presión de la comunidad parecían desvanecerse en ese instante. Mateo se sintió distinto, como si un peso se hubiera levantado de su pecho. No solo había compartido un descubrimiento, había mostrado su verdadero yo. Con cada aplauso, la confianza en sus habilidades crecía. Los ecos de risa y burla que lo habían seguido durante años parecían lejanos, como un eco que ya no tenía poder sobre él. Los comentarios que siguieron fueron positivos, e incluso aquellos que antes lo criticaban empezaron a hacer preguntas constructivas, mostrando interés en su propuesta. El diálogo se transformó en un intercambio enriquecedor donde todos eran partícipes del avance colectivo de ideas. Nunca había sentido tal conexión con sus compañeros. Al regresar a casa, la satisfacción lo invadía. Su madre, que esperaba con nerviosismo, lo recibió con una mirada atenta. ¿Cómo te fue?, preguntó, su voz reflejando el amor de una madre preocupada. Fue increíble, mamá, respondió. Hablé sobre los pterodáctilos y cómo podemos aprender de ellos. La gente mostró interés, incluso algunos amigos me apoyaron. No me sentí juzgado, sino escuchado. Los ojos de su madre se iluminaron de orgullo, y por un momento, todo el peso del deber se disipó. Cuando Mateo comenzó a relatarle la presentación, su voz se tornaba más animada. Ella escuchó, y por primera vez, no interrumpió para hablar del legado de la pesca, en cambio, preguntó sobre sus planes futuros, ajustándose a la nueva narrativa que estaba surgiendo en su hijo. La posibilidad de volar se servía ante él con sus propias alas, listas para expandirse y navegar en el cielo. Después de la presentación, el parque se convirtió en un lugar nuevo, un espacio donde Mateo podía reflexionar y planificar su camino. Allí se sentó con Lucas, revisando el mensaje que lo había sorprendido. La posibilidad de participar en un programa universitario de sensibilización cultural sobre la ciencia y la adaptación era su próxima gran aventura. Lucas lo alentó a seguir adelante y trabajar en su aplicación. Esto es solo el inicio, Mateo. La gente necesita escuchar tu historia. No te detengas aquí, añadió su amigo. Fue en ese momento decisivo que Mateo sintió como su vida se transformaba. No era solo un estudiante de un pueblo que lidiaba con las expectativas, se había convertido en un comunicador, un defensor de los soñadores, listo para ayudar a otros a volar. Con decisiones claras y un camino por delante, Mateo entendió que no solo había producido un proyecto, sino que había comenzado un movimiento personal hacia la autenticidad. La transformación estaba completa. Se había forjado un nuevo destino, y estaba decidido a explorar lo que eso significaba. La resiliencia presentada por los pterodáctilos ahora era su mantra. Sabía que el miedo y la inseguridad lo seguirían, pero también contaba con herramientas para enfrentarlos. Había aprendido a extender sus alas y volar a través de las corrientes de la vida, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. Mateo mirara al horizonte, sintiendo un renovado sentido de propósito. Sus alas estaban listas, y la aventura apenas comenzaba. Nunca podría dejar que el miedo lo detuviera de nuevo. Sabía que, al asumir este nuevo reto, no solo se trataba del reconocimiento personal, sino de ayudar a otros a vivir su propia metamorfosis. No esperó más, la acción marcaba su rumbo. Si tú también sientes que es el momento de dar un paso hacia tu propia transformación, no dudes en unirte a esta comunidad. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias emotivas y exclusivas que estamos preparando para ti. Deja un me gusta ahora para apoyar este contenido y alimentar el algoritmo.
Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el increíble viaje de Mateo. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de algo grande. Que no se te pase esta oportunidad única.